Nación. Saludamos a esta hora al consejero presidencial para Asuntos Empresariales, Juan Fernández, hoy en el Día Nacional del Comercio, pues estamos del Día Nacional del Comerciante, pero especialmente también para hablar de la política pública que el Gobierno del Cambio está hablando en temas empresariales. Tan importante el eje empresarial en nuestro país. Doctor Fernández, bienvenido a Colombia Radio, muy buenos días. Bueno, a ustedes muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, comencemos por hablar y comentarle a los colombianos y colombianas quienes están con nosotros cuáles son las líneas centrales de esta Consejería Presidencial para los Asuntos Empresariales, a qué se dedica y qué buenas noticias le podemos decir al país. Bueno, noticias hay buenas todos los días. Y hablando sobre esas líneas, pues básicamente son aquellas que tienen que estar muy alineadas con toda esta política desarrollada por el presidente Petro. Aquí hay unos ejes que hemos conversado siempre con los empresarios, que valga la pena decir, pues aquí en lo que es la Casa de Nariño, el Palacio, el Gobierno Nacional, las puertas siempre han estado abiertas para tener un diálogo y sobre todo, que es lo más importante, para generar confianza. Creo que ese es el mensaje principal y desde donde nos encargamos ahí en esta oficina, entendiendo siempre que esa confianza pues es de ida y vuelta y es de lado y lado. Nosotros lo que hacemos desde ahí es tener ese contacto permanente con los empresarios, y básicamente en esa generación de confianza también entendiendo sobre los ejes que son importantes para el presidente, para el gobierno, de qué manera los empresarios han ido sumándose a varias de esas iniciativas. Y te la resumo básicamente, aquí hay un tema relacionado con la paz total. Siempre les he dicho y hablamos con los empresarios que sin duda no existe un mejor negocio para ellos que tener un país en paz. Mientras este país no esté en paz, pues no va a haber desarrollo y no va a haber empresas. El presidente, en esas intervenciones que ha hecho en algunos eventos que hemos organizado y donde los empresarios se han sumado, ha dicho que entre más grandes sean las empresas, mucho más grande va a ser la sociedad. Y creo que ese es un mensaje importante, e inclusive recordando una frase de don Manuel Carvajal, uno de estos patriarcas del Valle del Cauca, la familia Carvajal, de la compañía Carvajal que todos ustedes conocen o conocemos, siempre dijo, y hay una frase muy famosa de él donde dice que no es posible, no es viable tener empresas sanas en una sociedad que está enferma. Entonces ese es uno de esos primeros mensajes fundamentales, y entender que es importante ese tema de la paz total. Y los empresarios en muchas regiones y partes del país pues han también puesto sus focos en ese tema. Un segundo tema que no podemos olvidar nosotros también tiene que ver con todo lo que tiene que desarrollarse a través de la transición energética. Es importante, ahí cabe por supuesto el tema medioambiental para el presidente. Hemos venido acelerando el paso, sobre todo en todos estos asuntos que tienen que ver con poder lograr en el menor tiempo posible esa transición que quiere el presidente, que es válida, que es valiosa, que los empresarios entienden. También cabe ahí, por supuesto, todas las sugerencias que han hecho en la manera, sobre todo las empresas de ese sector, de esa industria, en la cual nosotros tenemos que mejorar, y tenemos nosotros también que ser mucho más ágiles en trámites en los cuales intervienen varias entidades del Estado, y ahí nosotros pues estamos tratando de acelerar ese paso. Otro de los puntos determinantes para el gobierno, para el presidente, tiene que ver con la economía popular. Es fundamental ver cómo esta población, lo que se ha denominado como la economía popular, que al final no es más para muchos de lo que nosotros llamamos como el rebusque, el señor que vende chocolates en la esquina. Aquí ustedes pues de alguna manera en este programa han abordado ese tema también de la economía popular, y es importante buscar la forma de cómo todas estas personas pueden acercarse, cómo pueden introducirse dentro de las cadenas de valor. Entonces ahí hay unos ejes principales que vale la pena desarrollar. Este tema de la economía popular es muy importante. Hoy que estamos en este Día del Comercio, como ustedes también lo han denominado, pues entendemos que esa parte, esa economía popular, es fundamental para impulsar también el comercio de este país. Así es que ese es un rápido resumen sobre esos ejes fundamentales que al final se trata de qué manera las empresas, los empresarios, los hombres de negocios, mujeres, en fin, pueden ir de alguna manera sumando
sumándose a toda esta, digamos, iniciativas. Juan, quiero preguntarle Claro. por su labor, ¿no? Juan, periodista, más de 20 años de experiencia, además también en todo ese tema empresariales y de negocios, que ahora hace parte de este gobierno y justamente tiene un rol bien importante de hablar entre el sector privado y el Estado y poder llegar a manejar esos temas tan importantes como esos ejes centrales que usted acaba de mencionar. ¿Cómo ha sido ese cambio de pasar de ser periodista y hablar de esos temas ahora a sentarse a hablar de tú a tú con la gente y cómo vamos? ¿Cómo está el ambiente entre ese sector privado hablando pues justamente de esos temas empresariales con el gobierno del cambio? Sí, al final, para responder tu pregunta, esta relación con los empresarios, para llamarlo de alguna manera, siempre la he tenido. Seguramente en otros lugares o en mi vida pasada con diferentes sombreros. Pero básicamente el fondo es el mismo, es tener esa relación, ese contacto con los empresarios y sobre todo tener esa comunicación. Evidentemente durante muchos años parte de lo que hacía tenía que ver con el periodismo. Estuve sentado en una cabina de radio como esta durante mucho tiempo, digamos Sí, que señor. me es familiar Está recordando viejos una tiempos. cabina de radio y Sí, también sí. es familiar las madrugadas, ¿verdad? Eso es Pero es lo Está- más está en lo lindo, hombre. suyo Yo hoy. sí prefiero madrugar a trasnochar, Sí, debo sí, decirlo. de La acuerdo. madrugada es fantástica. Sí, aquí lo que pasa es que uno madruga Y trasnocha. ¿no? Entonces ese es el asunto, pero me es familiar, pero al final es siempre tener esa relación con los empresarios, que lo hice siempre, lo hice en la radio, lo hice también en la televisión y ahora lo estoy haciendo desde aquí, quizá con un sombrero distinto, pero sobre todo entendiendo, alineándome con esas políticas y más políticas, esa manera de pensar del presidente Petro. Y cuando a veces me preguntan el por qué ese cambio, pues simplemente también digo y creo y por eso estoy acá y estoy convencido que este es un país tremendamente desigual. Y creo que hay cosas y hay motivaciones y estrategias que se pueden hacer para tratar, así sea de manera mínima, ojalá no lo sea así, sino cada vez más y más de poder evitar esa desigualdad. Y en eso los empresarios tienen un papel importantísimo, de qué manera ellos aportan a la sociedad y bueno, creo que al final todo este tema se resume en que siempre con ellos, con los empresarios, tenemos que tener una comunicación, tenemos que tener unos puentes y unas puertas abiertas. Creo que eso es lo más importante, tanto en los buenos momentos o en los que seguramente no son o no serán, ojalá sea más tarde que temprano, seguramente los mejores, pero siempre tiene que haber una comunicación abierta y permanente. Carlitos, Juan, hoy el Señora. numeral es el comercio es. ¿Qué tiene usted para decirnos? Creo que lo acaba de mencionar un poco en esa respuesta que nos da sobre la importancia del comercio en la construcción de país, pero ¿qué nos puede decir? El comercio es la propuesta de numeral el día de hoy. Bueno, es importante en este día resaltar también todo lo que ha querido el presidente Petro con el tema de la economía popular, como ya se los estaba contando. No dejar de lado en el tema del comercio la importancia que tienen las tiendas. Eso es fundamental para el presidente. Eso El es presidente economía ha tomado- popular Eso es 100%. economía popular también en buena medida. Claro. Pero ahí hay un sector sumamente importante de desarrollo, por supuesto, para el país. Y el presidente los ha tenido en cuenta. Creo que esto es muy importante y tiene que ver con que, además de las empresas, de la empresa tradicional, el presidente pues ha identificado, y esas son las conversaciones que tenemos con los empresarios también, que también hay otros actores, y hay otros actores a los que hay que reconocerles una cantidad de cosas, y el presidente está en eso. Fíjense esa decisión que tomó hace ya algún tiempo sobre que en las cámaras de comercio del país algunos de sus delegados fueran personas que vienen del sector comercio, en este caso de las tiendas, muchos de ellos. Así que es fundamental esa importancia que le ha dado él. Recuerden ustedes también que en este Día del Comercio la participación, la influencia de los tenderos en la sociedad es importante, en sus barrios, en sus cuadras, en sus localidades. No se les olvide tampoco que son importantísimos, por ejemplo, en materia de crédito también. Si hay alguien que es un gestor y otorga crédito, es un tendero. El tendero. Exacto. Y conoce a sus vecinos El quizá vale. mucho Y más. con el cuaderno norma. Claro. Con Y el lápiz logo. rojo.
Y los conoce quizá mucho más Todo. que las famosas centrales de riesgo, por ponerles un ejemplo. Entonces, Exacto. son parte fundamental de ese engranaje entre la sociedad, entre la empresa, entre el comercio. Así que hoy, pues vale la pena también hacerles ese reconocimiento. Consejero, justamente hablar de empresas, la gente se va a eso grandote, a la empresa gigante, a eso que uno entra a una cadena de alto valor, pero se nos olvida que también para las empresas, o también un concepto de empresas, es eso que usted menciona, lo que es economía popular y que de cierta manera pues permite que hayan grandes empresas en el país. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía, a los colombianos y a las colombianas, que la economía popular también hace parte de este sector? No, es evidente, pero ahí lo que tenemos que hacer, como decía hace un momento, es de qué manera podemos incluirlos en las cadenas de valor. La definición a veces de la economía popular parecería un poco compleja, pero por eso nuevamente yo la resumo en este tema del rebusque. Va mucho más allá de lo que es la formalidad en la informalidad. No siempre la informalidad tiene que ver con la legalidad. Entonces hay que hacer, digamos, esa distinción. Pero por supuesto es parte fundamental del engranaje, más en un país como este, donde vivimos realmente en un país pobre, ¿verdad? En un país del rebusque, en un país donde se levantan millones de personas todos los días a ver de qué manera prestan sus oficios para ganarse el día a día. Así que cuando seguramente estamos como ciudadanos yendo al trabajo, en fin, yendo a un comercio, donde vayamos, siempre estamos en contacto con esa economía popular, y eso es precisamente lo que el presidente pues quiere rescatar y darle, por supuesto, la importancia que se merece. Así que a través, por ejemplo, de múltiples entidades del Estado, esto se está haciendo. Mire lo que pasaba inclusive con estos ASCAS, lo que está haciendo el Ministerio de Comercio, lo que está haciendo la misma Impulsa en los temas de emprendimiento, tienen que ver muchos de ellos con la economía popular, así que hay que tenerlos siempre presentes. 7:46 minutos. Estamos conversando con el consejero presidencial para los asuntos empresariales, Juan Fernández. Consejero, en las últimas horas el presidente Petro, en una entrevista mediática, habló sobre el tema de los aranceles. ¿Cómo se mantienen los aranceles altos en Colombia para proteger al empresariado y a la industria nacional? ¿Cómo se trabaja con los empresarios para este tema de aranceles, cuando también hay otros sectores pues que piden que no haya aranceles? Pero sí, es un equilibrio que es fundamental mantener. Es un tema, como les decía, primero de comunicación. Es lo que tenemos nosotros que hacer como gobierno. El presidente lo ha dicho, lo ha manifestado efectivamente, tiene que ver también con el tema de la protección a la industria nacional, y también muchos de los temas, por un lado relacionados con inflación, con las medidas que él está tomando, pero pues es un defensor de lo que es esta industria nacional, pero tenemos que entender también, para poner las cosas en una balanza, que muchas de las materias primas que nosotros pues también usamos para hacer producto nacional son importadas. Pero esto es un tema de comunicación, ¿verdad? Es importante, y siempre se lo digo a los empresarios, muchas de las medidas que se han tomado aquí, muchísimas de ellas, quizá no todas, han sido concertadas. El tema de las reformas, por ejemplo, pasa por ahí. Y hoy pues se está discutiendo esa decisión, digamos, del presidente, y lo que ha manifestado sobre el tema arancelario, pues de aumentar los aranceles de algunos productos para, por supuesto, proteger esa industria nacional, pero también tomar unas medidas, digamos, macroeconómicas que al final piensa el presidente, el gobierno, pues son adecuadas para el desarrollo del país. Consejero, ¿hay confianza por parte del sector empresarial hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro? Yo creo que la confianza se construye día a día, ¿verdad? No quiere decir que nos vamos a durar estos 4 años de gobierno buscando día a día, porque es que la confianza también tiene que pasar a hechos, y eso es lo importante. Creemos que se está en esa construcción, es un tema diario, es un tema que no se puede descuidar, pero también recordando que la confianza es de lado y lado, como también les decía hace un momento, no solamente de los empresarios hacia el gobierno, sino desde el gobierno hacia los empresarios, y eso es importante tenerlo en cuenta. Consejero, se habla de competitividad. ¿Colombia sí es un país competitivo?
Creo que le falta evidentemente ser un país realmente competitivo. Cuando ustedes miran todos sus indicadores y tablas de la OCDE, por ejemplo, parecería que no estaríamos siempre en los primeros lugares. Se hace un esfuerzo, pero evidente este es un país al que le falta acelerar en temas de productividad. También eso tiene que ir de la mano con políticas del gobierno nacional y sobre todo también en temas de competitividad. Creo que ahí hay un reto importante y pues se trata de construir estas políticas de manera conjunta para poder elevar esos niveles evidentemente. Partiendo de ese impulso económico, vimos en la semana pasada, en estos días, que empresas como Ara, Olímpica, Tostado se sumaron como una iniciativa de bajar los precios de algunos productos de la canasta familiar para ayudar al tema de la inflación. Uno podría analizar este tipo de ejemplos de que grandes empresas se sumen a construir país, viendo de manera positiva las acciones del gobierno nacional. Debería hacerse, creo que ese es un buen ejemplo, algo que inició, como ustedes deben recordar, con el tema de las tasas de interés en tarjetas de crédito. Ajá. Con algunos bancos. Lo recordamos, sí, señor. Ese tema del crédito vale la pena hacer un paréntesis porque evidentemente es muy difícil construir empresa, desarrollo, inclusive competitividad cuando tenemos unas tasas en los niveles que nosotros las tenemos, sobre todo revisar muchos de esos niveles de intermediación, esos márgenes de intermediación es importante hacerlo. Hoy el superintendente encargado financiero César Ferrari, digamos, también está en esa tarea. Hoy lo veía en un titular de un periódico de economía, pues diciendo que evidentemente las tasas siguen estando altas y así es imposible o muy difícil traer esos temas de competitividad. Ahora, esas iniciativas que después han ido, digamos, migrando, el caso de los supermercados es determinante. Por supuesto que aportan. Fíjese que Ara, que dio ese primer paso, surgió precisamente todo esto en la visita que el presidente tuvo a Portugal hace unas 3 semanas, si no me falla la memoria, y ahí se llegaron a una serie de acuerdos basados, como les digo, en esa comunicación, en encontrarse, en escucharse, en oírse, en tratar de trabajar de manera conjunta, y surgió, digamos, ahí en esa conversación una serie de anuncios o medidas que podrían ayudar, en este caso, a temas de inflación. ¿Qué es lo que causa eso? Seguramente un efecto, no sé si dominó o no, pero que jala a otras cadenas a hacerlo. Y lo hacen también, fíjense, de manera espontánea. Eso es importante, pero evidentemente hay que reconocerles que esas son las medidas que muchas veces nos ayudan a pensar en país, a pensar como sociedad, y creo que vale la pena, digamos, resaltarlas. Muy seguramente eso se trasladará a otros sectores. Por ahí veía un tema relacionado con la universidad, con el externado, que había hecho un anuncio similar en cuanto a sus matrículas, en cuanto a sus costos. También veo a las cadenas de comida rápida, por ejemplo, sumarse a muchas de esas iniciativas, así que es que este es un lugar en el que podemos encontrar puntos comunes y dialogando podemos llegar a eso. Yo creo que es importante al final, y tenía que ver con la primera pregunta cada vez quizá que me hacían ustedes en cuanto a lo que yo hacía o no hacía aquí. Yo siempre les digo que no soy otra cosa que un intérprete, ¿verdad? Yo vengo de trabajar en el sector privado durante muchos años y entiendo las dinámicas del sector privado, entiendo las angustias del sector privado, entiendo la rapidez con el sector privado, quiere que sucedan las cosas, pero al final aparentemente estamos como un intérprete en un gobierno con unos empresarios y al final cuando nos juntamos encontramos un montón de puntos comunes y vale la pena resaltarlo. Muy bien, consejero presidencial para asuntos empresariales y de competitividad, Juan Fernández, gracias por estar en Colombia Hoy Radio. Esta siempre es su casa, las noticias que usted tenga desde la consejería, estos micrófonos siempre y estas cámaras siempre dispuestos para usted. No, a ustedes gracias por invitarme y espero que lo hagan nuevamente y aquí estaré madrugando. Bienvenido siempre. Bienvenido siempre para hablar de los temas empresariales de competitividad tan importantes de la economía popular. El saludo también a nuestros tenderos, como lo hemos dicho aquí con el consejero Juan Fernández. Colombia Hoy Radio.